Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Este día 17 de junio del 2025. Aún no termina. Y siendo las 10:45 de la noche, en este escenario jurídico, Sandra Yaya. Bueno, es un placer informar a la audiencia que sigue a Jurídica Sandra Yaya. Bueno, tal vez ya se habrán enterado por otro lado, pero aquí también nosotros participamos en ayudar a dar la información de pronto a los que aún no lo están. La reforma laboral ya finalmente pasó su cuarto debate y gracias a Dios varias cosas se lograron muy supremamente importantes y esto, oigan bien, es un triunfo del pueblo colombiano, no es un triunfo de Angélica Lozano, no, señores, porque ella era la que iba directamente a mirar cómo despedazar esta reforma laboral. Esto fue contundencia total, una victoria del pueblo colombiano. Colombianos y colombianas, esta es la victoria de cada uno de ustedes, porque cuando salió la gente de manera masiva el día 1 de mayo fue suficiente para mostrarle a esa oposición que el pueblo colombiano hoy más que nunca está unido y fuerte. Y pues obviamente con digamos, con la cuestión de la consulta popular que se hizo el decreto, el presidente sí dijo algo muy claro y lo sigue sosteniendo. Si la reforma laboral pasa como venía desde la Cámara, esa consulta termina siendo derogada, porque pues ya no hace falta pues tenerla, porque ya pues las cosas se han logrado. Entonces, sale este mensaje muy importante que dice así: Presidencia Colombia, hace 3 horas, la reforma laboral fue aprobada por el Senado. Un paso histórico hacia el trabajo digno en cumplimiento de los principios de la OIT y gracias al liderazgo del presidente Gustavo Petro. Se reconocen y garantizan derechos fundamentales. Entonces, ¿cuáles son los puntos importantes que quedaron aprobados de todo esto? Contrato a término indefinido, fin de la tercerización abusiva, estabilidad laboral, protección real para quienes más lo necesitan, porque un país justo se construye desde el trabajo decente. Entonces, vamos a ver algunas importantes reacciones que ante ello hubieron, ¿sí? Y mire que ni lo que hicieron con el atentado de Miguel Uribe Turbay les sirvió para nada. No sirvió. O sea, todos esos impulsos que tenía la oposición por hacer aquí, por hacer allá, nada de eso les sirvió. Mucha pataleta, todas esas cosas no les sirvió. La marcha del silencio no les sirvió para nada. Porque finalmente todo se logró. El gobierno de Gustavo Petro cumple lo que promete: contratos dignos, estabilidad y derechos reales, ¿no? Entonces, por eso dice, lo justo pa'l que camella. Así está la consigna, ¿no? Entonces, vamos a mirar aquí rápidamente a algunas personas que, pues, obviamente están aquí para contar el detalle de cómo fue todo. Vamos a meternos con Mafe Carrascal. Mafe Carrascal Rojas, la congresista. Entonces ella nos va a contar algunas cosas muy importantes del día de hoy, ¿sí? Entonces dice Mafe Carrascal, hace 3 horas, histórico, hoy aprobamos una reforma laboral que dignifica el trabajo en Colombia, hemos logrado eliminar los artículos más regresivos que salieron de la Comisión Cuarta del Senado de la República. Esta victoria no es ni del presidente Gustavo Petro, ni de la bancada del pacto histórico, ni de Angélica Lozano. Es una victoria del pueblo colombiano. Entonces, el pueblo que trabaja, el pueblo trabajador, el que nunca deja de luchar. Entonces dice, agradezco inmensamente a los y las trabajadoras, a las centrales obreras y a las organizaciones internacionales que nos acompañaron en esta lucha. Gracias por no rendirse.
vuelve el trabajo digno. Entonces, aquí lo importante es que regresa el trabajo digno, ese trabajo digno que el gobierno que tuvo Álvaro Uribe Vélez nos arrebató, nos cegó, nos quitó, nos cercenó, hoy regresa contundentemente. Y es algo para poderlo celebrar. Entonces, los derechos se conquistan luchando. Yo he dicho siempre que muchas de las cosas que nosotros hemos logrado obtener en esta vida han sido luchas. Y en esas luchas también ha habido gente que muere por esas luchas. Entonces es muy importante todo eso que hoy se logró. Claro está que también hubo cosas tristes que se perdieron, por ejemplo, como lo que se hubiera deseado que los campesinos hubieran tenido un salario. No hubo manera de eso, pero en la mira está de poder luchar para que se logre eso. Pero lo importante es que hoy se lograron cosas muy supremamente importantes. Vamos a mirar aquí rápidamente el concepto de cuáles fueron las cosas que se lograron. Dice, esta es mi carta para el pueblo trabajador de Colombia. Entonces dice así, el día de hoy se ha aprobado la reforma laboral en el Congreso de la República, solo falta la conciliación que deberá ocurrir antes del día viernes 20 de junio para que sea ley. Recordemos que la legislatura del 2024-2025 se termina el 20 de junio del año 2025 y en la cual daremos una lucha férrea por resolver asuntos pendientes, ¿sí? Entonces dice más, me conmueve el corazón contarles algunas de las conquistas que alcanzamos. Recuperamos la jornada nocturna, que empieza desde las 7 de la noche. Bueno, hubiéramos querido que hubiera empezado a las 6 de la tarde, pero bueno, por lo menos recuperamos 2 horas. Recordemos que esto empezaba a las 10 de la noche y en este momento queda entonces a partir de las 7, entonces 7, 8, 9, 10, ¿sí? 3 horitas prácticamente se recuperaron. Pero bueno, en el tiempo, de pronto más adelante se logre eso, pero por lo menos ahora, bueno, es algo para empezar, que la jornada, ya la parte nocturna empiece a partir de las 7 de la noche y no a las 10 de la noche. Eso quiere decir que es ganancia para el trabajador colombiano. Bueno, ¿qué más tenemos acá? Los recargos para dominicales y festivos quedaron al 100%, estaban en 75%, quedaron al 100%, ¿sí? Le pusimos fin a la renovación indefinida de los contratos a término fijo. Establecimos el contrato a término indefinido como regla general, es decir, ahora sí va a haber eso. Inclusive también algo muy importante que se logró conseguir fue que los internos a nivel de medicina tengan un salario mínimo, antes no lo había. Se logró lo de los estudiantes del SENA. Bueno, vamos allá más, lo de las personas que trabajan en el servicio doméstico también. Bien, pero sigamos. Establecimos el contrato a término indefinido como regla general, aumentamos las licencias para mejorar la conciliación entre el trabajo y la vida personal y familiar. Formalizamos a las madres comunitarias y a las trabajadoras domésticas. Entonces ya oficialmente las madres comunitarias van a pertenecer al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las trabajadoras domésticas tendrán 8 horas de trabajo, no 10 ni 15 ni nada de eso, sino 8 horas. Recuperamos el carácter laboral del contrato de aprendizaje. Más de 400.000 jóvenes ahora contarán con mejores ingresos y con derechos laborales para empezar su vida productiva con dignidad. Algo grandísimo que se logró acá para poder celebrar. Estos triunfos, articulados entre sí junto a muchísimos otros que no alcanzo a mencionar en esta carta, hacen de la reforma laboral hoy aprobada una de las medidas legislativas más importantes de las últimas décadas. Es a la vez una política de primer empleo, de formalización laboral, de combate a la pobreza y de reducción de la desigualdad económica y social que tendrá efectos positivos en la garantía de derechos y el crecimiento económico de nuestro país. Algunas reivindicaciones se nos quedaron en el camino, como los artículos concernientes al fortalecimiento del sindicalismo, pilar de nuestra democracia. Por eso quiero empezar agradeciéndoles a ustedes, queridas compañeras y compañeros, porque sin su lucha de décadas y su acompañamiento permanente, esto jamás hubiera sido posible. Y es que
por momentos parecía imposible. Yo misma no podía creer del todo que esté celebrando este momento. Ha sido un proceso sumamente difícil, el cual una oligarquía dura como pocas y un establecimiento político afín a sus intereses hizo todo tipo de maniobras, porque hicieron muchas maniobras tremendas. Entonces, dice más, para que no llegáramos a este punto. Pero los derrotamos democráticamente. A nuestros adversarios les aseguro que la justicia social y laboral que estamos alcanzando beneficiará a toda la sociedad colombiana, no solamente al pueblo trabajador de Colombia, sí al presidente Petro y a nuestro proyecto político. Gracias a la decisión política que tomó el presidente de convocar una consulta popular, logramos que se reviviera y se aprobara la reforma laboral. Gracias a la tenacidad de nuestra bancada logramos recuperar el corazón del proyecto de la contrarreforma regresiva en la que quisieron convertir. Pero el mayor mérito de todos es sin duda si de nuestro pueblo, de los trabajadores y trabajadoras de las centrales obreras y de las organizaciones sociales, quienes cotidianamente con su trabajo individual y colectivo sostienen el mundo. Aquel que siempre ha mantenido viva la esperanza de una mejor vida, que ha labrado por la justicia social y la paz, ¿sí? Que sabe que la vida no es solo trabajar, trabajar y trabajar sin derechos y sin descanso, sino que aspira a un trabajo digno que le sirva a una vida plena, listo. Entonces, esa fue la carta de Mafi Carrascal. Esto es entonces el triunfo grande que se logró, la aprobación de la reforma laboral. Victoria grande, derrota terrible para el uribismo, derrota terrible para la derecha y para el centro, obviamente, porque en este momento esta gente está llorando, no lo lograron. Y lo más triste de todo es que tanta cosa que hicieron para intentarlo, y hasta una persona fue sacrificada, lamentablemente, pensaron que con hacer eso ganarían mucho y no lo lograron. Entonces, le agradecemos inmensamente a la congresista Mafi Carrascal, le agradecemos a Wilson Arias, le agradecemos a Ariel Ávila, le agradecemos a Fabián Díaz, a Inti Asprilla y a todos aquellos, a los del Pacto Histórico, todos los que hicieron lo posible para que esta reforma laboral pudiera pasar. Y también le damos gracias a Dios porque la mezquindad de personas terribles como Angélica Lozano, Efraín Cepeda y todos los de la corriente del uribismo y del cambio radical y de los conservadores seguidores de Efraín Cepeda y los liberales seguidores de Gaviria y los seguidores del partido de la UD de Dylan Francisca Toro, a excepción de Antonio Correa, de los del Mira, Cambios Justos y Libres, ¿no? Caminos Justos y Libres, la IS. Esa gente creyó que la ganaban, creyó que vamos a hundir la reforma laboral, vamos a dañarles el paseo a los pobres de Colombia, y no lo lograron. No lo lograron porque existe un ser supremo que todo lo ve, que todo lo observa y gira para formar un gran milagro de vida. Y ese milagro de vida es esto, lograr que pasara esa reforma laboral. Entonces ahora solamente se espera la conciliación que debe suceder antes del 20 de junio del 2025 y genial. La reforma pensional también está súper. Vamos a seguir mirando más detallitos, entonces está todo esto genial, muy genial, y de verdad que pues esto se agradece tremendamente. Aquí por ejemplo Gloria Flores, senadora del Pacto Histórico, dice: sí se pudo, tenemos reforma laboral,
El gobierno del cambio, pacto histórico, diferentes bancadas del Congreso, le entregamos al país una reforma laboral que beneficia al pueblo trabajador y le devuelve los derechos que hace unos años les arrebataron. Quisieron hundirla. Aquí seguimos leyendo más. Quisieron trasquilarla. Quisieron convertirla en una contrarreforma, pero fue gracias al pueblo movilizado que logramos tener esa reforma digna para las y los trabajadores el día de hoy. Gracias Antonio Sanguino, Armando Benedetti, Gobierno del Cambio, gracias Mafe Carrascal, Aida Bella, todo el pacto histórico, los senadores y bancadas que apoyaron una reforma laboral digna para todos los colombianos y las colombianas. ¿Listo? Ahí está. Entonces eso es un gran triunfo que se logró y que pues obviamente vamos bien. Entonces ahora solo queda una cosa. Hay que esperar la conciliación. Todavía no se puede decir más. Hay que esperar la conciliación, ¿no es cierto? Porque es tremendo. Pero por lo menos ya con esto les puedo a ustedes contar que se lograron cosas supremamente buenas, ¿no? Mafe Carrascal dice aquí hace 10 horas, dice, aprobado el artículo 74 que garantiza la vinculación laboral de madres comunitarias. Bueno, eso ya lo sabemos. Otro, el artículo 12 dice sobre la jornada máxima legal si la regresiva propuesta de jornada extenuante de 4 días a la semana, o sea, 4 días a la semana y 3 de descanso, o sea, pretendían poner a la gente a trabajar 15 horas o quién sabe cuánto. Eso también, eso no lo permitieron. ¿Sí? El recargo fue otra cosa también que se logró. Muy interesante. Vamos a mirar aquí, por ejemplo, Antonio Correa. Antonio Correa. Aquí lo tenemos. El senador Antonio Correa. Bien. Entonces, el senador Antonio Correa aquí dice lo siguiente. Hace 2 horas, dice, trabajamos duro, peleando por cada artículo de la reforma laboral con una defensa técnica y una convicción férrea. Logramos que esta reforma aprobada hoy en Senado sea la mejor versión de reforma, mucho mejor que la aprobada en las 2 cámaras. Estoy seguro que será ratificada. Que quede claro, mi respaldo a la reforma laboral fue sin cálculos o mezquindades, siempre dentro del marco democrático. Seguimos adelante. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas mujeres madres comunitarias se van a beneficiar? Dice, cerca de 70,000 madres serán beneficiadas con la nueva reforma laboral. Así se comienza a saldar la deuda histórica por parte del Estado con estas personas. Bueno, ¿qué más dice aquí? Lo logramos. Sí se pudo llegar a acuerdos y consensos con la reforma laboral, ya quedó aprobada en último debate. Dimos la lucha en cada artículo para que quedara el texto como en cámara, como venía. Fue un debate álgido, pero respetuoso. Esta reforma laboral fue revivida por el pueblo movilizado. El triunfo es de ellos y de su lucha por los derechos de los trabajadores. A pesar de que muchos quisieron aprobar artículos regresivos, que eso entre ellos lo tenía presente Angélica Lozano, logramos concertar y salió un buen texto para los colombianos. ¿Sí? Entonces fue algo bastante interesante. Entonces aquí viene la primera. La jornada nocturna empezará a las 7 de la noche. Entonces, con proposición de mi autoría logramos mantener el artículo 11 de la reforma laboral tal como venía en el texto aprobado por la Cámara. Esta es una decisión justa, equilibrada y realista que no elimina el recargo nocturno,
solo ajusta su inicio a las 7 de la noche, protege los derechos laborales, promueve la formalización del empleo y alinea nuestra legislación con la mayoría de países de América Latina. Una victoria para el trabajo digno, moderno y con garantías para todos. Otro punto, gran victoria, detuvimos una medida regresiva que atentaba contra los derechos laborales en Colombia, no al pago por horas de trabajo. Como coautor de la proposición, acabo de contribuir a la eliminación de los artículos 37 y 38 de la reforma laboral que permitían el pago por horas del trabajo, que eso no es bueno, una figura que rompe principios básicos de justicia laboral. El artículo 37 proponía fragmentar el salario mínimo según horas trabajadas, lo cual, entonces, desnaturaliza el concepto de salario mínimo en Colombia, que es integral y garantiza condiciones mínimas de vida. Atenta contra el principio constitucional de la remuneración mínima vital, según el artículo 53 de la Constitución. Aumenta el riesgo de tercerización y contratación fraudulenta. Rompe la progresividad laboral y desalienta la formalización. Y la última, amplía la brecha de desigualdad y genera confusión jurídica. Entonces, firmé la proposición liderada por la senadora Clara López y presenté también mi propia proposición para eliminar este artículo por considerarlo regresivo, riesgoso y contrario a los tratados internacionales que Colombia ha ratificado. Hacemos un llamado a nuestra bancada y al Congreso a mantener una legislación que dignifique el trabajo sin excepciones, que solo beneficie a los empleadores y perjudique a los más vulnerables. El trabajo digno no se negocia. Bueno, ¿qué otro punto más aquí tenemos? Bueno, las madres comunitarias. Bueno, entonces esto fueron las cosas más importantes que se presentaron. Bueno. Listo. Bueno, vamos a mirar, por ejemplo, Wilson Arias. Wilson Arias, otro congresista, senador también. Bueno, entonces aquí tenemos lo siguiente. Wilson Arias. Entonces, hace 2 horas dice, aquí dice, mujeres fundamentales en la insistencia para conseguir los derechos laborales defendidos hoy. Mafe Carrascal, Aida Bella y Clara López Obregón. Aplausos y gratitud para cada una de ellas porque pues, tres grandes mujeres que batallan por el pueblo colombiano. Bueno, otro, a mi hermano Alfredo Mondragón, todo mi aprecio por dar la lucha por los aprendices del SENA, tanto Alfredo Mondragón como Wilson Arias, grandes defensores de los muchachos del SENA. Se logró lo siguiente, hoy logramos algo que veíamos lejano y por lo que desde hace 20 años batallamos derechos laborales para 400,000 jóvenes aprendices, 400,000 vidas que van a cambiar y tener dignidad viva. Esto es para llorar uno de la alegría, porque, hombre, caramba, se lograron cosas geniales. Bien, vamos por otro punto. Dice, la reforma laboral progresista. Vivan los trabajadores de Colombia, viva la juventud trabajadora y viva el presidente Petro Gustavo y su lucha por sus derechos para el pueblo. Le dimos la vuelta a la contrarreforma. Eso fue genial, genial. Aquí él dice, logramos revertir la contrarreforma laboral aprobada en Senado, la reforma laboral progresista y digna para los trabajadores con un texto muy similar al de la Cámara y que recoge lo propuesto por el presidente Gustavo Petro. Muy chévere, muy genial. Pero hay unos cuantos que siguen todavía llorando, ¿no? Tremendo.
Pero bueno, lo importante es que se logró. Otra cosa que fue también impresionante fue aprobado recargo nocturno desde las 7 de la noche y sin excepciones para ningún trabajador. A esta hora se cae la contrarreforma laboral de Angélica Lozano, Centro Democrático y Conservador. Es una gran lucha. Otro, no va al trabajo por horas, eso también se cayó, que ahorita lo hablamos a través de Antonio Correa, ¿sí? Porque eso es una defecio que querían aprobar, imagínense, tremendo. Bueno, entonces pues es muy grande todo esto. Debe estar que llora Álvaro Uribe Vélez, porque él no quería eso. Hasta que llora Paloma Valencia, hasta que llora María Fernanda Cabal, está que llora la señora Vicky Dávila. Todos ellos están en este momento llorando. Miguel Abraham Polo Polo está que llora, J. Fernández está que llora, Katy Juvenao, Caterín Miranda. Carambas. Qué berraquera poder decir hoy y contar con grandes congresistas como los que estamos aquí mirando. Inti Asprilla también fuerte. Y otros tantos más. Santiago Osorio también. Tremendo. Clara López, Aida Bella, etcétera, etcétera. Pero bien, lo logramos. Eso fue algo contundente, algo muy grande, lo que se logró el día de hoy. Histórico para no olvidar nunca más. El día 17 de junio del año 2025 se logra la aprobación en cuarto debate de la reforma laboral, tal casi como se quería, como la había planteado el pacto histórico, como la planteó el proyecto del presidente Gustavo Petro. Bravo por eso. Bueno, amigos, amigas, eso es todo en este video. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.